Muy buenas, queridos terrícolas. En el vídeo de hoy vamos a continuar con campos de vectores y continuamos básicamente por donde lo dejamos en el vídeo anterior, que estábamos viendo que tenía sentido escribir la derivación covariante euclídea de un campo de vectores y respecto de un vector VP del espacio tangente a P en R, o sea, el espacio tangente a Rn en P. Ahora vamos a ver una proposición, que es la proposición 12 de este tema, y dice así: sea VP perteneciente a el espacio tangente a Rn en P y sigma de I contenido en R en Rn una curva diferenciable. Una curva diferenciable. Que tiene que verificar dos cosas. Para empezar, que sigma de T0 sea igual a P y que sigma prima de T0 sea igual a V de P para cierto T sub 0 perteneciente al intervalo de definición de la curva sigma. Bueno, pues entonces la proposición nos dice que si I e I barra son dos vectores, dos campos de vectores, perdón, diferenciables en Rn son tales que coinciden en los puntos de la curva sigma de t para todo t, entonces nos dice esta proposición que también van a coincidir al hacerles la derivación covariante euclídea respecto del vector v de p. ¿Vale? Bueno, vayamos con la demostración. Para empezar, vamos a darle coordenadas a I y a I barra. Entonces sean I igual al sumatorio desde igual a 1 hasta n de lambda sub I por la derivada parcial respecto de x sub I, e I barra igual al sumatorio desde igual a 1 hasta n, esta vez no de lambda sub I sino de mu sub I, por la parcial respecto de x sub I. Bueno, entonces se verifica lo siguiente. Si I de sigma de t coincide con I barra de sigma de t, es decir, el campo aplicado a un punto que es imagen de la curva sigma, si esto es cierto para todo t perteneciente al intervalo de definición I, entonces eso significa, claro, ¿qué es este campo? Este campo es, bueno, realmente esto ya no es un campo, esto es una derivación, ¿vale? Esto es un elemento que tiene esta pinta. Respecto de x sub i en sigma de t, ¿vale? Y lo análogo vale también para i barra, ¿vale? Solo que en vez de sigma sub i sería mu sub i. Bueno, entonces lo que tenemos, si estos son iguales para todo t, significa que lambda sub i compuesto con sigma es igual a mu sub i compuesto con sigma para todo i. Y eso implica que la derivación covariante euclídea de i respecto del vector v de p, que aquí no estamos tratándolo de nuevo como un vector, sino que lo estamos tratando como un campo y un punto, por así decirlo, es decir, lo estamos tratando como derivación, pues esto ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a vp
esta definición la vimos en la clase pasada. La definición de derivación covariante euclídea es esta, no tiene más, esto es solo aplicar la definición. ¿De acuerdo? Muy bien, esto entonces es igual a el sumatorio desde igual a 1 hasta n. ¿Cuál es otra manera de escribir v de p? Pues v de p también lo podemos escribir como sigma prima de t0. ¿Vale? Entonces sigma prima de t0 de lambda sub i por la parcial respecto de x sub i. Y ahora esto es igual a el sumatorio desde igual a 1 hasta n de lambda sub i compuesto con sigma prima por la derivada parcial respecto de x sub i. ¿Vale? Esto es por la regla de la cadena, básicamente. Entonces esto a su vez es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta n, en vez de lambda sub i compuesto con sigma, de mu sub i compuesto con sigma por la parcial respecto de x sub i. Ahora esto podemos dar para atrás igual que hemos hecho hacia adelante, lo hacemos igual para atrás y acabamos llegando a que es igual a la derivación covariante euclídea de i barra respecto del vector v de p. Entonces, si la idea es la siguiente, voy a dibujar un diagrama para explicar un poco gráficamente lo que acabamos de hacer. Tenemos aquí la recta real y un intervalo i de la recta real. Entonces ahora tenemos un espacio que es el espacio Rn. Voy a pintar unos ejes. Esto de aquí es Rn, ¿de acuerdo? Ahora resulta que hay una aplicación que se llama sigma, que es una curva diferenciable y que tiene una imagen en Rn, es decir, el intervalo i queda, digamos, plasmado sobre Rn de una cierta manera. Vamos a ponerla tal que así. Y esta imagen es sigma del intervalo i. Muy bien. Ahora, en algún punto podemos tener un vector en este espacio que sea v de p, siendo obviamente este punto el punto P. Claro, si nosotros aquí consideramos el vector, porque bueno, es un vector, una derivación, depende de cómo lo queramos interpretar, el vector i de sigma de t será pues algo que tenga su propia dirección, pero que el punto va a ser el punto sigma de t0, que es p. Bueno, pues esta proposición nos dice que este coincide con... bueno, la hipótesis de la proposición nos dice que estos dos coinciden en todo punto. Y la consecuencia de esto es que el producto que viene dado por la derivación covariante euclídea de este vector, el vector i de sigma de t, y el vector v de p, coincide con el producto de i barra de sigma de t con v de p. Bueno, vamos a ver un corolario de esta proposición que dice así. Corolario. Si sigma de i contenido en R, en Rn, es una curva diferenciable, e i barra son campos diferenciables en Rn, tales que, como hemos visto antes, coinciden en los puntos imagen de
la curva sigma de t para todo t. Bueno, pues entonces tenemos que el producto de la derivación covariante euclidia de i con sigma prima de t es igual a la derivación covariante euclidia de i barra con sigma prima de t. Es decir, antes esta proposición, bueno, se parece bastante a la que acabamos de ver, solo que ahora el vector lo damos directamente. El vector es la derivada de la curva sigma, es el vector tangente a sigma. ¿De acuerdo? O sea, antes habíamos puesto la condición de que sigma prima de t0 fuese igual a v de p, pero es que de hecho eso no es una condición que tengamos que fijar, es que podemos ponerlo para todos esos vectores que sean de la forma sigma prima de t. ¿Vale? Es como otra manera de hacerlo. ¿Vale? Y ojo, estos, como ya sabemos, son elementos de el tangente a Rn en el punto sigma de t. Veamos ahora una definición con la que vamos a dar ya un paso más en nuestra construcción de los campos de vectores. La definición dice así: sea sigma de i contenido en R a Rn una curva diferenciable. Una curva diferenciable. Bueno, pues aquí vamos a definir un nuevo concepto, que es el concepto de campo de vectores. Es decir, vamos a estar trabajando con campos de vectores, pero concretamente a lo largo de sigma. Esto se puede decir a lo largo de sigma o con soporte en sigma. ¿Y qué son estos campos? Pues son una asignación a todo punto t perteneciente a el intervalo i de un elemento de el tangente a Rn en el punto sigma de t. Es decir, antes lo que estábamos haciendo era asignar a cada punto del abierto U, le estábamos asignando un elemento del tangente a Rn en ese preciso punto. Ahora no es exactamente así. Ahora a lo que el elemento al que le asignamos algo no es a un punto, sino es a un parámetro t. ¿Vale? Entonces ahí ha cambiado algo más cualitativamente. ¿Vale? Ha cambiado algo en la propia esencia del campo de vectores. Ya no es lo mismo. O sea, un campo de vectores a lo largo de sigma no es simplemente un campo de vectores que se define sobre sigma de i. Es algo más. ¿Vale? Bueno, como antes se dice que un campo de vectores a lo largo de sigma, a lo largo de sigma es diferenciable si sus funciones coordenadas lo son. Si sus funciones coordenadas lo son. Y igual que antes, básicamente, al conjunto de campos de vectores
a lo largo de sigma, que sean diferenciables, lo denotaremos por esta X gótica que hemos utilizado antes, pero ahora no de un abierto, sino de sigma, de la curva sigma. Vamos a ver un ejemplo para saber a nivel práctico a qué nos estamos refiriendo con esto de campos diferenciables, campos de vectores diferenciables a lo largo de una curva. Entonces consideramos sea sigma de I contenido en R, en Rn, una curva diferenciable, pues entonces sigma prima es precisamente un vector precisamente un campo de vectores diferenciable a lo largo de sigma. Pero eso sí, vamos a ver cómo se define. Pues está definida de la siguiente manera. Sigma prima hemos dicho que, o sea, como campo de vectores a lo largo de sigma, es una aplicación que coge parámetros t del intervalo i y los lleva a un elemento de t sigma de t Rn. Es decir, a un elemento del tangente a Rn en el punto sigma de t. El punto al que va a mandar sigma prima a t, lo vamos a definir de la siguiente manera. Lo va a mandar como punto a sigma de t, eso ya lo sabíamos, y como vector, pues evidentemente, como ya se podía esperar, a sigma prima de t. ¿De acuerdo? Esto efectivamente es un elemento del tangente a Rn en el punto sigma de t. ¿Vale? Y ahora vamos a decir algo más. Si x igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lambda sub i por el parcial respecto de x sub i es efectivamente un campo de vectores diferenciable en Rn, entonces su composición con sigma, ojo aquí sigma como tratándolo como curva, no como vector ni nada, o sea aquí sigma es la función que sabemos, es precisamente un campo de vectores diferenciable a lo largo de sigma. ¿Vale? Y este campo está definido de la siguiente manera. X compuesto con sigma de t será igual a x particularizado para el punto sigma de t. Y entonces esto será igual a lambda sub i de sigma de t por la parcial respecto de x sub i de sigma de t. Esto desde i igual a 1 hasta n, que como ya sabemos, esto es un elemento de t de sigma de t Rn. ¿De acuerdo? Muy bien, esta vez, claro, esto lo estamos interpretando como derivación. Antes lo estábamos tratando como punto más vector y ahora estamos hablando de, más bien, esto lo interpretamos como derivación normalmente. Pero claro, ahora ya la derivación será siempre respecto de una dirección de las que tiene sigma, ¿vale? No va a ser cualquier dirección, va a ser una dirección de las que tiene la curva, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo ya algunas propiedades de esto. En particular vamos a ver la siguiente proposición, que nos dice que el conjunto
el conjunto de los campos de vectores a lo largo de sigma diferenciables es un C infinito I módulo. Bueno, en este caso la demostración, igual que en el caso anterior, la vamos a dejar como ejercicio, ¿vale? Pero bueno, como indicación simplemente habría que comprobar que dado x e y pertenecientes, o sea, campos diferenciables a lo largo de sigma y f, una función c infinito diferenciable, o sea, de clase c infinito a lo largo del intervalo y, pues habría que comprobar que se verifica que tanto x más y de f es igual a x f más y f, y también habría que comprobar que lambda x de que lambda x básicamente, bueno, sí, o sea, habría que comprobar, no, con lambda no hay que comprobar nada, hay que comprobar esto y también hay que comprobar, vale, o sea, lo que habría que comprobar es que la suma de dos campos de vectores se separa, ¿vale? O sea, aquí esto lo he puesto mal, es en realidad así, ¿vale? X de t y de t, que como ya sabemos, pues es porque x, si es un elemento de x de sigma, entonces cogerá como input, como entrada, tendrá elementos del intervalo i. Y como salida tendrá elementos del tangente a Rn en el punto sigma de t. ¿Vale? Entonces tenemos que comprobar por una parte esto y por otra parte hay que comprobar que f de x de t es igual a f de t por x de t. De tal manera que esto, igual que el anterior, pertenece a el tangente a Rn en sigma de t. Muy bien, pues lo vamos a dejar por aquí y continuaremos en el próximo vídeo.